Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Depende. Un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, sino que realmente es Cristo viviendo su vida en y a través de nosotros. Y queremos que cada episodio sea una invitación en donde les animamos a venir a depender de Dios en cada área de nuestra vida. Hoy vamos a estar explorando cómo es la resistencia al proceso de Dios cuando quiere transformar nuestras vidas. Sí. Es que, no sé si les ha pasado, pero cuando empezamos a dar pasos de fe, nos encontramos con oposición o con resistencia para continuar viviendo en esos pasos de fe hasta que el poder de Dios hace la transformación en nosotros. Sí, ¿y qué es esa resistencia? Nos gustaría definirla en este episodio como la oposición al cambio, ¿sí? Vamos a definir así esta palabra, resistencia. Entonces, cuando venimos a Cristo, conocemos su verdad y anhelamos un cambio y Dios empieza a transformar nuestra vida, pero ocurre que no todo es tan fluido como nos gustaría. No es como que empezamos a cambiar y todo va bien hacia arriba. Más bien es como altos y bajos, nos encontramos con que de pronto hay resistencia en nosotros mismos, en nuestro alrededor, y vamos a ver cómo es esa resistencia, pero también cómo Dios quiere llevarnos a tener victoria en esa resistencia. Sí, o cuando damos pasos de fe o hemos hablado de mantener los pasos de fe en el tiempo, porque no se da la transformación de manera inmediata. No es algo mágico. O tan rápido como quisiéramos. Sino que Dios nos lleva a depender de Él en este proceso que hablábamos, donde Él va cambiando. Entonces, cuando no vemos resultados inmediatos, es como empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener dudas. Entonces, esto es la oposición o esto es la resistencia al proceso de transformación de Dios. Ahora, hay causas que generan esta resistencia. Y vamos a verlas. Y tenemos ahora en este episodio 3 causas de la resistencia. Y la primera causa es nuestra carne, la carne. Sí, tal vez podemos mencionar las 3. De hecho, nos seguimos basando en el libro de ¿Sabes cuál es tu verdadera identidad? Y aquí en el capítulo 5 nos habla de estas 3 cosas y la presenta con el concepto de la Trinidad impía, ¿no? Entonces habla de la carne, del poder del pecado y de Satanás, como las causas que generan o que causan esta oposición o esta resistencia al proceso transformador de Dios. Y ahora sí, la primera, que es la carne, la primera de estas 3 partes o elementos de lo que Bill, el autor de los materiales, le llama la Trinidad impía. Y la carne vamos a definirla como nuestra naturaleza sin Cristo, que sería nuestra naturaleza adámica. Vimos en el episodio anterior lo que es nuestra naturaleza en Adán, que es la vieja naturaleza. Y eso es la carne, ¿cierto? Es nuestra naturaleza pecaminosa que está arraigada en Adán. Exacto. Entonces, hablamos de que nuestra naturaleza en Adán nos causa la muerte espiritual que no nos permite conectarnos con Dios. Ahora, esa naturaleza o nuestra naturaleza adámica o la carne es lo que se opone a Dios, no quiere saber nada con Dios. No quiere nada con Dios, entonces, no quiere depender de Dios. Que es como cuando vimos en Adán, Dios le dio la opción de que vivieran dependientes de Dios o en independencia y que ellos mismos fueran su fuente, y es lo que eligieron. Y de ahí viene eso heredado a nosotros, esa naturaleza de no querer saber nada con Dios y tratar nosotros de vivir a nuestra manera. Y ese vivir a nuestra manera nos va a llevar a anhelar cosas fuera de la voluntad de Dios, cosas contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque queremos ponernos a nosotros en el centro en lugar de tener a Dios en el centro. Entonces, todo eso es la carne. Naturaleza pecaminosa que tiende a pecar, tiende a ser egocéntrica, a pensar en uno mismo. Entonces, ¿qué pasa con la carne?
cuando nosotros comenzamos a conocer la verdad de Dios, ¿sí? Estamos hablando de una persona que viene sin Cristo, controlada por ella misma, viviendo a su propia manera, pero viene y se encuentra con la verdad de Dios, cree el evangelio y ahora está conociendo esto, verdadera identidad, nueva identidad en Cristo. ¿Qué pasa con la carne? Dice, muy bien, sí, yo me hago a un lado para que ahora vivas la verdad de Dios. No. No. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la carne? Y ahí es donde debemos se opone o se resiste a creer la verdad de Dios. A ese cambio de Dios. A ese cambio o a ese proceso de transformador de Dios, ¿no? Entonces, la carne, cuando nosotros comenzamos a ver la verdad, se quiere oponer. No quiere saber nada con Dios y se opone a la verdad de Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablábamos también de la carne, que es las falsas creencias que nosotros tenemos y que nos llevan a vivir de determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros creemos en nuestra carne de que no tenemos valor como persona, vamos a poner un ejemplo. Entonces, como yo pienso que no tengo valor, actúo, me comporto y no hablo con nadie, me retraigo porque pienso que no soy valioso. Ahora, la verdad es que nosotros estamos completos en Cristo y que somos valiosos, valemos la sangre de Cristo. Esa es la verdad de Dios. Pero en nuestra carne sigo creyendo aún esta mentira de que no soy valioso. Entonces se presenta una circunstancia, no sé, en el matrimonio. Se presenta una circunstancia donde tu cónyuge te hace sentir que no tienes valor. Entonces, ¿qué haces? Te comportas de acuerdo a esa falsa creencia y dices, no le hablo y tengo que demostrarle que realmente estoy enojado por cómo me hizo sentir, pero ella lo tiene que descubrir sola, ¿no? O solo, depende si es hombre o mujer, ¿no? Ahora, estos también Bill lo presenta como derechos carnales. Creemos nosotros que yo tengo el derecho de enojarme, de no hablarme, de sentir ira, porque la actitud o la circunstancia que tuve con mi cónyuge me hizo sentir sin valor, que es lo que yo creo. Entonces ahora mi derecho es ignorarte, tratarte mal, vengarme quizás, hacerte sentir lo que yo sentí. O sea, yo me sentí mal, ahora también quiero que tú te sientas mal. Y ojo, porque estos pensamientos a veces no son así de claros, de que, ahora yo me voy a vengar. Pero lo que me sale es ese deseo de, o esa reacción es ignorarte, tratarte mal, ser fría contigo. Eso es lo que me surge. Tal vez a veces no es tan consciente. Decir, ahora lo voy a ignorar. No, es que lo ignoro. Es que es lo que me sale. Porque estoy viviendo desde mi carne. Estoy viviendo desde mi naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿eso cómo se ve? Es que estoy confiando en mí misma. Es que estoy escuchando mis propios pensamientos. Cuando yo estoy escuchándome a mí, estoy poniéndome a mí en el centro, lo que yo siento me está dominando, estoy en la carne. Exacto. Y me gusta esto que dijiste de qué es lo que me sale, porque es como nuestra respuesta por defecto, es lo que brota de nosotros. O sea, hemos vivido tanto tiempo creyendo mentiras o traemos esto de nuestra naturaleza adámica, que así es como reaccionamos. Sí. No reaccionamos con la verdad de Dios. Entonces, eso es la carne, es la reacción o las falsas creencias que tenemos nosotros que se oponen a la verdad de Dios, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la verdad? Porque vemos, esto nos sale por defecto, pero no debiera ser lo normal. Claro, no debiera ser nuestra nueva naturaleza, lo natural que ahora es nuevo para nosotros, porque antes sí era lo natural, lo normal, cuando estábamos sin Cristo. Ahora en Cristo ya no nos manejamos así, ahora estamos en el Espíritu, ahora tenemos la capacidad de reaccionar distinto. Y puedo seguir con el ejemplo que estás diciendo, el ejemplo de yo siento que no tengo valor, alguien me trata y me hace sentir que no tengo valor, por lo tanto yo reacciono.
Reacciono con dureza, reacciono ignorando a la persona, tratando mal a la persona, queriendo vengarme. Pero en realidad, ahora en el espíritu, si alguien me trata y me hace sentir como que no tengo valor, ahí entra ahora mi voluntad transformada con la verdad de Dios, en donde yo soy capacitada por el espíritu para creer la verdad. Esa persona me hace sentir que no tengo valor, pero yo voy a la verdad de Dios y digo, ok, eso es una mentira. Estoy sintiendo que no tengo valor, pero reconozco, ahora que conozco la verdad de Dios, reconozco que eso es mentira. Entonces es como volver la mirada al Señor, en lugar de ponerme a mí en el centro, porque ese es el error en casi todas las cosas. Casi todas las tentaciones es ponerte a ti en el centro, a mí. Adlaí, pobrecita, es la víctima. Entonces mirar a Dios y decir, Señor, tú dices en tu palabra que yo soy amada, que yo estoy completa, que tú me recibes y me aceptas sin importar nada. Tú jamás me rechazas. Para ti soy tan valiosa que me amas, disfrutas estar conmigo, no sé. Todo eso voy y pienso la verdad de Dios y digo, Dios, yo creo esto, ya no quiero creer mentiras. Cuando yo voy y pienso en la verdad de Dios y lleno mi mente de la verdad de Dios, oro estas verdades, Señor, yo quiero creer esto, creo que eso cambia todo. Sí, lo cambia. Y de hecho es así como es el proceso de Dios. No, cuando vemos en Filipenses que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, será fiel en completarla. Entonces vemos que este es un proceso de Dios. Es cada vez que nos surge una circunstancia, cada vez que una persona nos hace reaccionar a la carne o nos hace llevar a esta reacción por defecto, es mirar a Dios y confiar de que nosotros no tenemos derechos carnales. No tengo el derecho de enojarme porque me hacen sentir que no valgo, sino estoy completo en Cristo. Eso es una renuncia a ese derecho carnal. Que también es producido por el Espíritu, porque es cuando Dios va renovando la mente, es que nosotros podamos ir confiando en la verdad. Si no, vamos a seguir actuando de acuerdo y a la volviendo carne. a nuestra carne todo el tiempo. Sí. ¿No? Entonces, esa es la verdad, de que Dios quiere transformarnos y Él es fiel, pero es un proceso constante, es un proceso de estar creyendo la verdad. Y cuando vuelvo a una situación carnal, vuelvo los ojos a Cristo. A Él y a su verdad. ¿No? Porque, a ver, cuando vemos esta situación o estos comportamientos carnales, Dios también expone o saca a la luz la miseria de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del matrimonio si yo ocurre una situación que me hace sentir a mí sin valor y respondo en este comportamiento carnal de enojarme, de sentir ira, de no hablar, eso expone la miseria por un lado en mí, pero también la miseria en el matrimonio, porque va a empezar a causar que el matrimonio vaya mal. Sí. Que ya no haya confianza, ya no nos hablamos. Entonces, esa es la miseria del alma que habla en Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, a ver, cuando nosotros nos ocupamos de la carne o empezamos a vivir desde nuestra carne, eso es la muerte, es vivir en la miseria de nuestra alma. Pero cuando empezamos a ocuparnos del espíritu, que es donde está nuestra nueva identidad, todo lo que ahora somos en Cristo, eso trae vida y paz. ¿No? Entonces Dios expone o Dios saca a la luz esa miseria de nuestra carne para que nosotros podamos darnos cuenta. Y cuando vemos esto, es cuando debemos volver al Señor y dar un paso de fe. Decir, Dios, esta situación me llevó a actuar en mi carne, a sentirme sin valor, a no hablar y estar enojado. Transforma mi mente para creer la verdad y de mi nueva identidad. Porque esta es la razón por la que tantos años de creyentes y seguimos viviendo en miseria, como esta palabrita que leíste en Romanos 8:6.
el vivir en la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Y esta palabra muerte, la miseria del alma. Entonces, tantos años de creyentes y seguimos viviendo en miseria. Seguimos andando sin gozo, insatisfechos, en fracaso, en miseria. Y me encanta con esta frase quizás para continuar, que Dios quiere que vivamos identificados con la muerte de Cristo. Esta frase me encantó. Dios quiere que vivamos identificados con la muerte de Cristo. Entonces, no se trata solamente de que, sí, yo ya creí que Jesús murió en la cruz por mis pecados y ya está. Nunca más aplico eso a mi vida porque ya Él me salvó, ya lo aplicó cuando me salvó. Sino que eso viene aplicando cada día de mi vida, esa muerte de Cristo. Yo me identifico cada día con la muerte de Cristo, sabiendo y creyendo que mi vieja naturaleza, mi carne, mi naturaleza pecaminosa, murió juntamente con Él. Y como mi carne está muerta, ya no reacciono desde mi carne, ahora vivo desde la verdad de Dios. Entonces es algo constante. Dios quiere que cada día vivamos identificados con su muerte en la cruz. El evangelio para los creyentes, como lo decía Bill, no es solamente el evangelio para no creyentes para que vengan a ser salvos, sino que es como creyente, vivo cada día recordando y creyendo que ahí donde Cristo murió, mi vieja naturaleza también murió. Y por eso es que ya no vivo desde ella, sino que ahora vivo desde la verdad. Sí, mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estamos entregados a muerte. Entonces es constantemente la manifestación de la vida de Cristo en nuestro cuerpo de carne, ¿no? Entonces es cuando empezamos a ver la verdad de Dios, cuando empezamos a ver las cosas como Dios las ve, es que se empieza a manifestar la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Entonces empezamos a ver estos frutos de la transformación de Dios en nuestras vidas, que ya no estoy reaccionando en el ejemplo con enojo o ira, sino que ahora estoy creyendo de que soy valioso y estoy reaccionando de acuerdo a cómo Dios me ve a mí. Sí. ¿No? Entonces, cuando Dios renueva nuestra mente a su verdad, es que actuamos conforme a Dios nos ve. Y esto también es algo que Él mismo va a hacer. Sí. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver la verdad de Dios y que demos el paso de fe de decir, Dios, llévame a creer tu verdad. Porque en Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es Cristo mismo quien nos está haciendo libres de nuestra carne. A través de conocerle a Él. Porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces ahí está la importancia de conocer la verdad. De realmente dedicarnos a saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Cristo hizo. ¿Cómo ahora yo me identifico con lo que hizo Cristo? El conocer eso trae libertad, nos hace libres. El conocerle a Él, como tú dijiste, cuando dice conocer la verdad, la verdad es Él. Es Él. Entonces, conocerle a Él y lo que Él ha hecho trae libertad. Y como Juan siempre dice en la iglesia, ¿no? Cuando conocemos a Dios, podemos confiar en Él. Entonces, en la magnitud o en la medida que nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, que es la verdad, es como nosotros vamos a confiar en Él y vamos a empezar a ver estas obras de Él en nosotros. Así es. Ahora, bueno, hablamos de la carne y que es una de la Trinidad impía que se opone al cambio o al proceso de Dios de transformar nuestras vidas. Ahora, ¿cuál era la otra? El poder del pecado es el segundo. Y van de la mano. Y van muy relacionadas. De hecho, cuando conversamos de este episodio, yo le decía, a ver, pero
hablemos de esto porque me parece difícil separarlas, como la carne y el poder del pecado. Pero bueno, Bill lo explica de esta manera y la verdad considero que sí es una muy buena manera de verlo. Como el poder del pecado de alguna manera va tan estrecho a la carne, porque nosotros antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Entonces, de esta forma, nuestra vieja naturaleza está estrechamente ligada con el poder del pecado, porque nuestra vieja naturaleza nuestra vieja naturaleza no podía liberarse por sí misma del pecado, así que vivía bajo el yugo al servicio opción del pecado. No había opción. En nuestras fuerzas no hay opción de ser librados del pecado. Entonces es la manera que lo vemos estrechamente ligado. El primer punto, que es la carne, con el poder del pecado. Sí, tal vez es... la carne es nuestras falsas creencias, lo que nosotros pensamos y lo que heredamos de Adán, que se opone a Dios. Y el poder del pecado es cómo se manifiesta o cómo se da a conocer esto que nosotros creemos o nuestra carne de oponerse a Dios, ¿no? Entonces el poder del pecado es lo que se ve, lo que sale a la luz a raíz de lo que nosotros creemos, ¿no? Y como dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí habla de idolatría, fornicación y demás, ¿no? Entonces, iras, contiendas. Entonces quizás otra manera de decirlo es que el poder del pecado manifiesta o revela nuestra carne, ¿sí? Y es por eso que nosotros reaccionamos mal. Cuando estamos viviendo en la carne, nuestras reacciones o lo que se va a evidenciar en nuestro comportamiento es pecado. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Mi falsa creencia es que yo no tengo valor. Entonces, cuando surge la circunstancia o la situación que me hace sentir sin valor, la reacción o la manifestación es como yo voy a actuar, es con enojo, con ira o no hablar. Entonces, eso es el poder del pecado, que está dando a conocer lo que yo estoy creyendo. Así es. Ahora es súper importante volver a lo mismo que decíamos de la carne, porque el poder del pecado pierde su poder. El pecado pierde su poder sobre nosotros cuando nuestra mente está siendo renovada a la verdad de Dios. Sí, es así. Es porque, si seguimos con el ejemplo, tal vez un ejemplo lo hace más claro, ¿no? Pero si ya ahora mi mente está renovada, está transformada a creer la verdad de Dios, de que soy valioso, de que soy aceptado, de que soy amado, ¿no? Cuando surge una situación en la que me siento o puede ser que ocurra que viene de que no me siento valioso, pero mi mente ahora ya cree la verdad de Dios. Y esta situación me hace sentir sin valor, pero sin embargo yo soy amado, soy aceptado, tengo valor en Cristo. Entonces el poder del pecado no tiene cómo manifestarse, porque ahora ya no va a salir mi enojo, sino va a salir mi perdón. No va a salir el me quedo callado y no hablo y que se dé cuenta, sino que va a salir palabras para solucionar. ¿No? Entonces ya no tiene de dónde agarrarse entonces va perdiendo su poder. Exacto. Y el poder de Dios va transformándonos. Ahí es donde esa oposición o esa resistencia al cambio o al proceso transformador de Dios pierde su poder, pierde su efecto. Y aquí quisiera poner algunos ejemplos en este ejemplo que tú estás diciendo. Quisiera ver algunos pasajes. ¿Vas a leer Santiago? Sí. Ok, entonces leamos primero Santiago y después veamos lo del ejemplo que quiero mencionar algunos detalles en cómo se ve el obrar de Dios en lugar del poder del pecado. Pero primero, si quieres, veamos lo del pecado. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y algo que es bueno de entender de Santiago, porque en el capítulo 1 también Santiago habla de las pruebas, y cuando acá en el versículo 13 habla de tentado, es la misma palabra que para pruebas. Sin embargo, para pruebas, acá en la Biblia pone el comentario y dice: tentar es poner a prueba o solicitar al mal. En los versículos 2 al 12 se usa la misma palabra griega para significar que las pruebas están destinadas a examinar la calidad del carácter de una persona. Pero en el versículo 13 el vocablo significa solicitar al mal. Y esto, dice Santiago, no proviene de Dios, sino de la propia concupiscencia interior del hombre. Entonces, cuando Dios habla de las pruebas, está probando el carácter. Pero aquí cuando habla de tentado, es que el hombre está solicitando al mal, pero que viene de su propia concupiscencia o de sus propios deseos engañosos, de sus propias pasiones desordenadas, ¿no? Entonces, de ahí es donde surge esto, que se expone o se da luz al pecado. Viniendo desde nosotros mismos, claro. Que es, como decíamos una vez más, esta relación tan estrecha entre nuestros deseos desordenados, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y después cómo eso nos lleva al pecado, o de alguna manera activa o desata el poder del pecado sobre nosotros mismos. Sí. Entonces, muy bien, creo que ese versículo da bastante luz en cuanto a esto. Y ahora, como decimos, cuando estamos actuando desde nuestra carne, se activa el poder del pecado y actúa, digamos, en nosotros. Sin embargo, cuando actuamos desde el Espíritu, sucede todo lo contrario. El pecado pierde su poder y en realidad es ahora el poder de Dios el que obra en nosotros, contrario al poder del pecado. Y quería poner los ejemplos de estos versículos. ¿Quieres ayudarme a buscar Romanos 12:21? Y yo busco Primera de Pedro 3, del 9 al 14. Que Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y este versículo me lleva bastante a pensar en las relaciones del matrimonio, con este ejemplo que venimos poniendo, que es en un matrimonio cuando uno le hace sentir al otro que no tiene valor. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado terminábamos poniendo el ejemplo del rechazo? Cuando voy a poner el ejemplo de mujer, porque lo estoy poniendo yo. Entonces, cuando nosotras como mujeres criticamos en sobremanera a nuestro esposo, sobreenfatizamos o sobreenfatizamos sus errores. Y estamos constantemente diciendo, no, esto no se hace así, no, mejor lo hago yo. Entonces, esa crítica constante es un rechazo hacia su persona, es un no te apruebo. Y creo que eso es percibido por la otra persona tal cual, de esa manera. Vemos como falta de respeto hacia el hombre. También falta de respeto, de admiración, falta de valorar, como estamos hablando ahora del no valorar al cónyuge. Entonces, todas esas actitudes van a ir van a ir afectando a la relación entre nosotros. Entonces, cuando la persona recibe eso, digamos tú en este caso, yo te critico o yo te hago sentir que no tienes valor. Tú recibes eso es un mal. ¿Sí? Eso es un mal, como lo define o como el término que está utilizando Romanos. Entonces, por medio del Espíritu Santo y su poder en mí, yo estoy capacitada para devolver bien por mal. Si yo estoy percibiendo que tú estás tratándome mal a mí con quizás rechazo, o el ejemplo que pusimos de hacerme sentir sin valor, Dios me da el poder para que yo, en lugar de mal, te trate bien. Entonces, de esto nos habla Romanos, de volver bien por mal. Y Primera de Pedro habla también acerca de esto del devolver mal o bien por mal. Primera de Pedro 3,
del 9 al 11 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fuimos llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, otra vez, y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces, una vez más, el ejemplo de no devolver mal por mal. Si yo estoy percibiendo que estás tratándome mal, yo por el Espíritu en mí soy capaz de tratarte bien en lugar de mal. Entonces puedo mostrarte de igual manera respeto, amor, afirmación, tener una acción amable contigo, honrarte incluso, ¿no? Y esto me lleva a pensar en que nosotros, por el Espíritu en nosotros, podemos perdonar por gracia en silencio. No todo necesitamos reprocharlo, no todo, como mujeres nos encanta ir y decir, no, es que me hiciste sentir esto, es que yo sentí esto. Es como nuestra frase favorita, yo creo, como mujeres, para ir y pelear con el esposo. Pero no todo el tiempo necesitamos ir y decir, me hiciste sentir esto, me hiciste sentir aquello, ahora necesito que me pidas perdón. No todo el tiempo, porque eso es colocarnos a nosotros en el centro de toda situación. Estamos nosotras. Y necesitamos que venga el esposo y reconozca y me pida perdón y que él reconozca que hizo mal. En realidad yo no necesito eso, porque eso es algo para mi carne. Entonces lo que realmente yo por el Espíritu enfatizo, soy capacitada para hacer, es perdonar por gracia en silencio. Mi esposo quizás tuvo esta actitud, cometió esta falta. Entonces yo en silencio digo, Señor, él hizo esto, pero no voy a creer mentiras. No voy a abrazar eso que él me hizo y quedármelo y tener resentimiento. Señor, yo le perdono. Silenciosamente, por gracia. Así como tú por gracia me has perdonado, yo puedo perdonarle a él. Y sabes que me recuerda esto a Efesios 4 o 5, cuando habla de los roles dentro del matrimonio. Y es, primero sienta las bases en Efesios, ¿no? De que ahora somos nueva creación, de que somos salvos por gracia, de que estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Y después de sentar todas esas bases, Pablo habla de que la esposa respete a su esposo y que el esposo ame a su esposa. Entonces, cuando nosotros actuamos en el poder de Dios para no responder conforme a nuestra carne, sino conforme a nuestra nueva identidad, como eso hace que el matrimonio crezca, como hace que el matrimonio se enriquezca, se una, porque ya no estoy respondiendo como tú decías, a lo que mi carne quiere, que venga y me pida perdón, sino es perdono como Cristo perdonó, porque es Cristo perdonando a través de mí otra vez, ¿no? Entonces, totalmente. Eso es algo que el Espíritu empieza a producir y es lo que nosotros podemos hacer por el poder del Espíritu cuando conocemos la verdad de Dios. Hermoso, ¿no? Vamos al número 3, que es el tercer elemento de la Trinidad impía, como le llama Bill, que recordamos, el primero es la carne, el segundo el poder del pecado y el tercero es Satanás. Y bueno, Satanás se opone a Dios. Sí. Y por lo tanto se opone a todo el proceso de Dios o a toda obra de Dios. Sí, y eso, el hecho de que Satanás se oponga a toda la obra de Dios implica que también se opone al proceso transformador de Dios en nuestras vidas. Él no quiere eso, digamos. Él sabe que cuando nosotros conocemos la verdad, andamos en la verdad, confiamos en la verdad, en lo que Dios dice en su palabra, vamos a experimentar libertad, vamos a experimentar esa transformación y Él no quiere eso. Quiere que sigamos viviendo en la esclavitud. Correcto. Entonces, lo que hace Satanás es desarrollar o crear o influenciar de manera global para que en nuestra mente nosotros no creamos la verdad de Dios y sigamos actuando en esclavitud, en las falsas creencias, en la carne. Y eso lo vemos muy claramente hoy, cómo estamos en un mundo que está influenciado por Satanás. Cuando conversamos de este episodio, hablábamos de muchas veces
de que muchas veces malentendemos lo que es el rol de Satanás y pensamos que Satanás está detrás de nosotros físicamente o literalmente todo el tiempo, hablándonos, susurrándonos al oído, haciéndonos que caigamos en pecado, no sé. Entonces tenemos esa imagen de que Satanás está presente en nuestras casas. A veces hay personas que oran, no sé, diciendo que Satanás tiene que irse de su casa, como con una seguridad de que Satanás está presente siempre en nuestras vidas. Y eso no es así. Uh-huh. Satanás no es omnipresente, él no es omnisciente, él no es todopoderoso como sí lo es Dios. Y a veces confundimos quizás lo que es el rol o incluso el poder que realmente Satanás tiene, porque él no es todopoderoso, él no tiene poder sobre nosotros uh-huh. como creyentes. Entonces lo que sí hace Satanás, como bien dijiste, es que él influencia. Él tiene una gran influencia en nuestro mundo, en donde hay muchos no creyentes que sí les sirven de una manera literal y voluntaria, pero no nosotros. Entonces, uh-huh. él, al influenciar en nuestro mundo, en nuestro alrededor, ha creado y ha establecido ideologías que van contrarias a Dios y que muchas veces nosotros creemos. Uh-huh. Y es importante porque lo que se opone no es solo Satanás, también está la carne y el poder de pecado, que eso viene de nosotros. Uh-huh, uh-huh. Entonces Satanás es desde afuera que influencia, ¿no? Uh-huh, y hoy vemos muchas ideologías, como ideología de género, uh-huh. que están llevando al mundo a pensar esas cosas uh-huh, uh-huh. y que se oponen completamente a Dios. Uh-huh, totalmente. Pero creo que es importante entender de que Satanás fue una creación de Dios. Entonces, no puede ser igual a Dios. Uh-huh. Dios lo creó como un ángel uh-huh. y él luego se rebeló. Pero entonces, como tú decías, no tiene los mismos atributos de Dios. No puede estar presente en todos lados al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso él actúa de diferente forma. Entonces, él hace que haya una influencia global para que nosotros empecemos a tener pensamientos tal vez de condenación. Uh-huh. Entonces, hace que cuando nosotros volvemos a la carne o uh-huh. volvemos al pecado, hay una influencia o cosas que han ocurrido para que nosotros empecemos a pensar y decir, no, realmente no puedo. Dios, uh-huh. Es imposible hacer esto, uh-huh. o es imposible que yo crea la verdad. Sí, correcto. Incluso dudas acerca de Dios a nosotros uh-huh. como creyentes. No sé, quizás al ver al mundo, podemos haber creyentes que aún anhelamos cosas que hay en el mundo y que creemos que nosotros vamos a tener menos placer, vamos a ser más insatisfechos. Y todo esto es parte de no conocerle a Dios. Cuando no le conocemos a Dios y estamos más llenos de lo que el mundo ofrece, estamos con nuestra mirada en la tierra, en nuestras situaciones, todo eso nos va a llevar a creer las mentiras que Satanás ha implantado en el mundo en lugar de creerle a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos reconocer o saber que no todos los pensamientos vienen por parte de Satanás o uh-huh. de los demonios, uh-huh. sino que nosotros podemos producir los pensamientos también sí. influenciados por nuestra carne o por el poder del pecado, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. es bueno saber esto, porque cuando nosotros empezamos a conocer la verdad uh-huh. y caminar en fe, uh-huh. podemos empezar a discernir estos pensamientos para uh-huh. no creerlos y volver a la verdad de Dios. Totalmente. ¿No? Entonces, en Hebreos menciona esto. Uh-huh. No sé si quieres leerlo. Sí, es Hebreos 5:14. Dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y que han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La versión que tú uh-huh. tienes, que es la Reina Valera, dice que sus sentidos están ejercitados para el discernimiento de bien y uh-huh. del bien y del mal. Entonces, creo que eso es parte de lo que el Espíritu Santo nos da, esa capacidad. Y cuando empezamos a creer la verdad de Dios, a ejercitarnos en la verdad de Dios, como acá dice que nuestros sentidos están ejercitados para discernir entre el bien
y el mal. Pero esto es una vez que hemos empezado, como decía yo hace un momento, primero porque le conocemos a Dios y hemos comenzado a creer la verdad de Dios. Así es como empezamos a ejercitar nuestros sentidos para identificar mentiras de la verdad. Y la clave está en que nosotros demos pasos de fe en estos pensamientos. Viene un pensamiento de esto, de que no tengo valor, de que dudo de la voluntad de Dios, realmente dudo si Dios quiere lo mejor para mí, y doy un paso de fe y Dios, tengo este pensamiento, transforma mi mente a tu verdad, llévame a creer tu verdad. Y esto es algo que podamos tener por certeza que Dios lo va a hacer. Cuando creemos, cuando conocemos la verdad, Dios nos va a llevar a creer su verdad. Y es importante dar paso de fe. Y me encanta Mateo 7:7, porque Jesús está hablando y dice, Marcos. Me falta un libro más. Mateo 7:7 dice, pedid, lo voy a leer para no... Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, esa es la confianza que podamos tener, que cuando damos un paso de fe y le decimos a Dios, transforma nuestra mente, Dios lo va a hacer. Entonces, esa es la clave. Cuando hay oposición o cuando encontramos esta resistencia a la transformación, damos otro paso de fe y le decimos, Dios, llévanos a vivir en tu verdad. No dejamos de creer. Cuando algo no sale como pensamos, cuando las cosas no cambian tan rápido como quisiéramos, cuando estamos en ese proceso transformador de Dios y volvemos otra vez a un comportamiento carnal, no dejo de creer. Porque realmente confío que Dios está obrando y que Filipenses 1:6, el que comenzó la obra, la va a terminar. Entonces, hasta aquí hemos llegado en nuestro episodio de hoy. Esperamos que realmente haya sido de impacto para tu vida y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Chao.